Me encantan los cumpleaños que se hacen hoy en día para los niños, porque hay de todo. Hay castillo hinchable, hay un pintacaras, hay animadores, hay un prestidigitador, de repente acróbatas. Digo, ¿pero esto es el Circo del Sol? Este ponía como de 5. Como sabéis, estáis aquí para celebrar la vida, porque no necesitamos una fecha señalada para festejar nada. Cualquier ocasión es buena para celebrar. Y vosotros estáis aquí con un objetivo. Pues el mío debía ser hacerle de chofer, porque se quería comprar en mi coche, pero como he venido en transporte público, se ha tenido que ir con Blanca. Pero es que yo vengo en bici. Vivo en una aldea de Asturias y me he mamado sostenibilidad desde que nací. Iba a venir con nosotros, con Boris y conmigo, pero claro, venía en un coche eléctrico muy pequeñito, él cargado de ropa, yo cargado de ropa, y no cabía. Bueno, la ropa justa, porque 5 maletas son suficientes para elegir un outfit. Así que me ha tocado venir andando. Menos mal que soy pronador. Porque la vida es como una noria. Unos días estás arriba y otros abajo. Bueno, y cuando estás arriba también da vértigo, ¿eh? A mí me ha pasado. Y a mí. Y a todos. A mí no. Pues le va a pasar. Yo soy su futuro y le va a pasar. Yo siempre he tenido como el sueño de dedicarme a la comedia y ser cómica, y cuando estaba yo en mi pueblo allí en Galicia me quería dedicar a esto. Y entonces empezamos con Estirando el Chicle y pasaron muchas cosas muy locas que estaban por encima de pues, mi entendimiento y de lo que yo esperaba que podía conseguir y tiempo, ¿no? De repente pues hicimos un Within Center, se vendieron las entradas en un día y de repente también como muchos bolos, era como que no te daba la vida para gestionar todo. Fue un momento muy frágil realmente, o sea, de no tener vida, de no poder ver a mi familia, de no poder ver a mis amigas, de sentirte sola aunque estés como todo el rato con mucha gente, te sientes como desagradecida con el público, desagradecida con la profesión, desagradecida como con todo, y cuando me quise hacer cargo era un poco tarde, o sea, estaba muy mal. Yo estaba completamente desquiciada, acabé poniéndole freno, pues por ejemplo a la gira, que era como una cosa que estaba súper guay, pero que no me daba la vida con todo lo que estaba haciendo. Y ahora que estoy bastante más estable, como la cosa positiva que saco un poco es que, o sea, de todos estos años, pues por ejemplo, pude ayudar a mi madre a comprarse una casa. El poder devolverle a mi familia lo que me ha aportado también. O sea, poder de repente ayudar a mi madre a comprarse una casa para su futura jubilación, que sea más accesible. O sea, poder hacer este tipo de cosas, hasta poder permitirme ir a ver a mis padres a Galicia más, ha cambiado mucho las cosas. Pero también es cierto que de toda esa situación, por negativa que fuera, conseguiste superarla y volverla en algo positivo, Sí. como por ejemplo esa casa a tu madre. Y eso yo creo que hay que celebrarlo, desde luego. Pues lo celebramos. Venga. Es que yo pienso que la salud mental es invisible. Hasta que realmente no te das cuenta de ella, no empiezas a percibirlo. Entonces yo, por ejemplo, tengo 2 años desde que tuve el accidente cardiovascular que voy a terapia. Y yo creo que esa relación con la salud mental es importantísimo. Y me encantaría que fuera absolutamente extensivo a todas las personas. Yo ahora mismo de trabajo estoy bien. O sea, bien quiere decir que no me cabe un bolo más. Entonces no Tengo- estás bien. Bueno, eso puede ser, no te digo que no. Tengo récord, 30 actuaciones en un mes. Y a mi madre hace tiempo que no la veo. Me da igual Calder, lo que- cuídate. Vives con culpa todo. Vives con culpa que no te hace feliz tu trabajo. Vives con culpa que no puedes estar para tus amigos. Vives con culpa que no puedes llegar a todo porque no sé qué. Entonces, al final, todo es culpa. Yo es que llevo muy poco tiempo yendo al psicólogo y no tengo una... O sea, es que no lo conozco todavía tanto. Tenemos una relación un poco rara porque la cita que yo tuve con él la organizó mi productor. O sea, como si yo fuera no un tenía bolo. tiempo. Claro, porque no tenía tiempo. Entonces lo organizó él y él desde ya la primera sesión está un poco inseguro porque dice, es que tú no organizas las citas. También en algún momento le propuse que si algún día no podía venir yo, que fuera mi productor, porque así él más o menos me conoce, le cuenta un poco los problemas que tengo, me hace un resumen, tal. No le gustó. Galder, lo importante es la conversación. Esa relación no la puedes tener si tú no estableces primero un contacto directamente con él. Y sobre pero que todo ya hablamos, que ya hemos confianza, hablado 3 claro. veces mínimo, ¿eh? Sí, Vale, sí. bueno, pero entonces Sobre ahora todo, para la cuarta claro. vez tienes que hacerlo como si fuera otra vez de nuevo la primera.
Blanca, ¿cómo vas? Bien, aquí terminando el córner de gominolas. Ah, qué bien. Oye, los del catering ya están terminando de descargar. Bien. Hemos pedido opción normal, vegana y vegetariana. También hemos pedido con gluten y sin gluten. Hemos pedido sin lactosa, con lactosa y una tercera opción que no sé muy bien cuál es. Y luego, por si acaso, sin transgénicos y con transgénicos también. ¿Se me olvida algo? Pero si somos 5, con 5 bocadillos ya estaríamos. Pues haber empezado por ahí. No sé si conocéis el juego ¿Qué prefieres? Hombre, Pues yo no lo conozco, pero de todas maneras no quiero ser la primera en esto porque no sé si me va a gustar, ¿eh? Yo os lo explico. Venga. Yo os leo aquí 2 opciones y vosotros elegís la que preferís de estas 2 opciones. No creo que sean buenas las respuestas, o sea que, bueno, vamos a ver, vamos a jugar. Por supuesto, vamos a empezar con nuestra homenajeada. A ver, ¿qué prefieres, Carolina? ¿Estar en un momento bajo profesional y mentalmente, pero con amigos? ¿O estar en el mejor momento que has soñado en tu vida, pero estar sola? pues yo creo que lo primero, ¿no? Tener amigos, al igual no los puedes ver mucho, pero a mí me gusta mucho estar sola, he de decir, ¿eh? Me encanta Uy. estar sola. Ya contestó. Ahora la verdad es que he descubierto que me llevo muy bien conmigo y que en soledad me he acostumbrado a vivir y que ahora mismo con la mochila que tú llevas, incorporar a una persona a tu vida no es fácil. No, porque has Ya has contestado las dos contestado, cosas. no vayas ¿no? de buenismo. Ahora el buenismo Claro, no quédate vale. con la primera opción, estar en la mierda Y con tener tus am- amigos. Porque ten en cuenta Tampoco también lo que veo. tú eres cómica. Tú eres Tampoco cómica, lo veo. Carolina. Y un cómico vive del fracaso. De vivir en lo mal, es verdad. Sí, sí. Me quedo con eso. Pero que Sí. no me quieran hablar todo el rato. ¿Puedes poner un asterisco Sí. ahí? Amigos, Plan, que pero... me dejen el domingo sí. estar sola sin hablar con nadie, cargando Amigos batería pasivos. social. A mí se me agota la pila social y cuando se me agota es como si fuera un muñeco de ventríloco que le han quitado la mano. Yo me quedo así y me tengo que quedar en el sofá y no hablar con nadie porque no puedo más. Amigos de lunes a viernes y sábado también para salir, Eso domingo es. no. ¿Sabes que te recomiendo yo un amigo? ChatGPT, que solo te habla cuando tú quieres. Muy bueno. Pero lo importante es más bien no tenerle miedo a la soledad. Básicamente no tener miedo es muy importante. Sí encontré un inmenso apoyo en lo social. Porque todas esas amistades que supuestamente se asocian a una cosa muy superflua, de fiestas, de aparentar, de estar, al final demostraron ser muy sólidos. Ellos que estaban allí, y eso me hizo pensar que, bueno, que cuando de repente una cosa falla, hay otra que crees que no realmente es tan sólida y que sí que lo es. Bueno, Blanca, quiero ir contigo ahora. ¿Qué prefieres? ¿Llevarte fenomenal con la familia, pero no tener amigos? ¿O tener grandes amigos, pero no llevarte bien con la familia? Llevarme fenomenal con la familia y no tener amigos. Ser una rarita, sí. Nunca lo fui. Pues oye, nunca es tarde. Claro, es que al final... Pero es que la familia siempre, aunque te lleven mal, siempre la vas a tener ahí. Pero los amigos si te llevan mal no los tienes. Pues yo estoy muy unida a mi familia, ha sido mi gran apoyo en todo y para todo. Y me acuerdo perfectamente de cómo le dije a mi madre que me gustaban las mujeres, porque me daba como mucho apuro. O sea, es como la típica conversación que dices, sí sé que no le va a parecer mal, pero yo qué sé, lo vas posponiendo y digo, mira, se lo voy a decir. Y digo, se lo voy a decir en fin de año. Y entonces, como mi madre y yo cenamos solas, pues 5 minutos, 4 antes de las uvas, le empecé a decir. No te qui- atragantes. Claro, claro. Y dije, voy para adelante. Digo, ¿tú me quieres, no? Y yo, sí, y así, tal. ¿Me quieres, tal, no sé qué? Sí, 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 tal. Bueno, pues que me gustan las chicas, pero los chicos también, ¿eh? Como si eso ayudase a algo. Y yo, bueno, venga, el carrillón, tal. Empezamos a tomar las uvas y ahí se quedó. Y al día siguiente, o sea, no me sacó el tema, claro, porque ya es como celebración, Hombre, claro. feliz año nuevo, no sé qué, tal. Se quedó ahí. Y al día siguiente estábamos así con un poco de resaca viendo la tele y salió Geno de OT1 Ah, sí. diciendo que era bisexual. Y me dice, ¿como tú? Como tú. Muy bien. Y dije, pues mira. Ole por Geno y por ti. Sí, sí. Y mi madre igual hasta se apunta también. Tenemos que ver. Qué bueno. Ya, Sí, ya, sí, ya. sí. Pues muy bien, fantástico. Es buen momento para contar cosas antes de las Yo uvas. estoy dudando de En los eso. cuartos, ¿no? O sea, en los cuartos es el mejor momento. Blanca, espero que te cambies un Creo que poquito. sí. Quédate en medio de la acera. Sí, Claro. tuve mis experiencias, pero... Fuerza. Fuerza, Venga. ¿Qué se te fuerza y pasará? poder. Bueno, pero hubiéramos preferido que hubieras respondido mejor que preferías los amigos a la familia. Sí, Bueno, porque pues, somos aquí muy de... pero- A ver, los pero- amigos son la recompensa
de algunos familiares. Esa es muy buena, Muy ¿eh? buena, La muy familia, buena. la Buena familia que respuesta. eliges. Tengo amigos que llevan en mi vida desde hace más de 40 años. Más familia que eso no hay, quiero decirte, porque la familia no es aquella consanguínea, sino es aquella que tú haces a lo largo de tu camino, de tu vida, y que forma parte de esa especie como de horizonte emocional. Tengo una tarjeta para ti. Una carta para mí. Viviana, la tuya es muy sencilla. ¿Qué prefieres? ¿Saber qué día morirás o saber de qué morirías? Oh, Joder, ¿Qué vaya pregunta, pregunta, Dios, Dios. pero Pero, ¿qué Galder, ¿qué peor? preguntas son estas? Mira, no te son cuento, mías, no son mías. te cuento una cosa. No le tengo ningún miedo a la muerte, entre otras cosas porque me hicieron spoilers de chica. Te vas a ¿Qué morir. dices? Sí. Y los que están Yo no. aquí, no va a quedar ni el tato. Entonces, Yo no. cuando sé que me Sabemos, voy a morir, Yo no. no me importa qué día. Es más, espero ser longeva. Longeva y activa. Pero, como no tengo garantías de eso, y de lo que sí tengo garantías de que me voy a morir, lo que me quiero es morir como he vivido, con dignidad. Voy a aplaudir. ¡Bravo! qué bien has hablado. Bueno, yo creo que ya, ¿no? Que ya está No, hombre, aquí. ahora dámelo y te ¿Cómo que? pregunto yo a ti. ¡A eso! Claro. Hombre, me parece bien. Venga, pregúntame. Esa A es ver. Carolina, y muy bien. Venga. A ver, ¿Qué prefieres? ¿Ahorrar un 10% de tu sueldo desde hoy y disfrutar de la jubilación tranquilamente o vivir al máximo ahora y confiar en lo que te quede de pensión mañana? no, el 10% ese, Claro, el 10%. siendo autónomo también. Yo me agarro a... O sea, más es que a mí vivir al máximo ni siquiera me interesa. O sea, yo quiero vivir en la media. O sea, para mí Claro, la ¿cuál es tu felicidad máximo? está en una estabilidad media. O sea, yo no quiero estar ni aquí ni allá abajo. Yo quiero estar ahí, en la mitad. Claro, pero es que eso es maravilloso, No, eso lo hubiese firmado yo en mi buena época. Porque yo soy muy ahorrador. Yo tengo ahorro a largo plazo. Sí. Nadie me cree porque la verdad que no lo transmito. Yo estoy dudando, físicamente. pero te creo. Sí, Sí. no lo transmito físicamente, pero yo tengo una cuenta de ahorros. Yo es que te digo una cosa, si me muero mañana, bien, pero si no me muero, quiero también tener ahí el dinero. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, que al final Galder, ¿te Que no gusta? sabe mi nombre, y esto Sí, me no, gusta más. Galder. ¿Te gusta ahorrar? me gusta ahorrar. Que yo soy muy ahorrador, te digo, pero tampoco llega al extremo de que yo sea tacaño. O sea, No, yo no he dicho lo nada, que- tú eres el que dices No, eso. no, yo te Yo lo estoy digo, entrenando para sí, ahorradora. Me parece bien, ¿eh? Y voy por buen camino. Cumplir años es un regalo. Todo eso que hablamos continuamente de celebrar el la vida, Estoy totalmente de acuerdo. es vivir, quiero decirte. Y Ese es además, el mayor regalo. había una película que se llamaba Qué bello es vivir, de Frank Capra, Sí. que a mí me parece que explica, aunque sea la película un poco cursi, a la perfección lo que significa vivir, alegría, vida. Para mí, mi mayor regalo es dedicarme a lo que me dedico. Pues lo Porque entiendo perfecto. yo es que he trabajado de todo. Mira, he trabajado de fregaplatos. Yo también. en Holanda. ¿Tú también? Sí, en ¿Cuánto duraste tú? Torremolinos. Pues como el verano, 3 meses. Jo, yo duré un día, me echaron. Digo, hijo yo que he mío, hecho no. mal, ellos están limpios. Mira, trabajé también de profesor de inglés en Corea, que claro, bien, pero claro, el inglés tampoco era muy fuerte. Entonces al final, luego trabajé de consultor. Lo único que sabía era que, pues, Depende tenía- de la consulta. depende de la consulta Claro. y que tenía que manejar el PowerPoint. Tampoco Claro. sabía mucho, la verdad. Entonces, claro, por fin creo que me dedico a algo a lo que sé dedicarme, ¿sabes? Claro, no, que Por te fin, gusta es como y que he además encontrado mi sabes, lugar. Claro. Sí. Eso, encontrar el lugar en la vida me parece fundamental porque a partir de eso lo que tendría que o lo que podría suponer un trabajo se convierte en algo que, Claro. que te agrada, que te gusta, que te hace Bueno, y aunque sentir- no te agrade, por lo menos sabes qué es lo que tienes que hacer, ¿sabes? Aunque Sí, haya sí. días más duros. Bueno, y- pero los días duros existen para todo. Oye, por cierto, hablando de celebración, ¿tú crees que le gustarán estos regalos a Carolina? Pues yo espero que sí, porque si no, menudo cuadro. Bueno, si no, no pasa nada porque tengo el regalo perfecto. Mira. Está guapo, esto sí le va a gustar. Yo creo que sí. Sí, yo creo. Vamos, estoy segura. Vale, chicos, un último repaso a todo lo que tenemos. El DJ está de camino. De camino al hospital. Es alérgico al huevo y ha comido mayonesa. Hombre, es paradójico que el DJ es el que pincha y ahora le van a pinchar a él para la alergia. ¿El mago? Desaparecido. Fíjate si es bueno, que se ha hecho desaparecer a sí mismo. Nos hemos quedado sin mago. ¿Será bueno el mago? ¿Y el Megatron? No encontraba, pero digo yo que si agitamos así como un extintor, algo sale con el mismo efecto. O sea que tampoco. Bueno, por lo menos los invitados que somos nosotros sí que los tenemos, ¿no? Chicos. Bueno, por lo menos te tenemos a ti.
Bueno, yo prefiero que no me cantéis cumpleaños feliz, ¿Ah, porque no? siempre es lo de te deseamos todos o te deseamos Carolina y queda mal, no se entiende nada. Sí, Entonces, mira, mejor nada. Porque, como bien pone aquí en la pancarta de Feliz Desgracia, quiero que celebremos todos esos momentos que son bajos de la vida, que luego al final acaba siendo algo positivo, ¿no? O sea, yo desde pequeña, que era una chavala pues muy tímida, muy introvertida, que no tenía tampoco demasiados amigos. Y fíjate. Y mira, igual. No, mujer, No, he para mejorado, nada. he mejorado. Mucho. Y claro, y todo esto me ha servido para valorar ahora muchas cosas, ¿no? En ese momento, por ejemplo, pues gracias a mi familia, pues nunca me he sentido sola. Desde que tenía 14 años sabía que me quería dedicar a escribir y a la comedia, entonces como empecé a ser autodidacta, a mirar cosas en internet para formarme. Y mi familia me apoyó pues, para llegar a Madrid y me ayudó con dinero para poder ir a Madrid a estudiar lo que quería estudiar, que realmente me han ayudado siempre, e incluso también cuando empecé con los monólogos, que lo tenía tan idealizado allí, pues de repente me di cuenta de que era un mundo pues mucho más masculino realmente, en el que ni ellos sabían cómo tratarme, ni yo cómo tratarlos a ellos, y era un poco complicado. También ahí se murieron mis abuelos, que fue un palo bastante duro, y fue como un poco hacerme adulta, ¿no? O sea, con 18 años, De pues golpe. entender lo que es la vida, las cosas duras que te pasan y de nuevo volver a valorar el, bueno, pero siguen conmigo de alguna manera, todos los valores que me han transmitido siguen conmigo. Mis abuelos, la relación que he tenido con ellos siempre ha sido muy especial, la verdad. Cuando yo tenía 10 años se mudaron a mi pueblo para estar cerca de mí, y yo era su primera nieta y con ellos siempre he tenido muy buena relación. Y mi abuela, por ejemplo, como era costurera, ella pues se hacía su propia ropa a ella, a mi madre y a mí. Y yo ahora, por ejemplo, cuando tengo alguna cosa de trabajo, primer día, no sé qué, siempre llevo una camisa de mi abuela. O sea, le han dado las bases a lo que soy ahora. Y años después también, después de un momento bajo, pues creamos el podcast que tenemos, que nos ha llevado a, pues yo qué sé, a tener 2 premios Ondas, a llenar un espacio, a agotar las entradas en menos de un día, que ha sido como, no sé, pues eso, que de todo momento bajo se saca una cosa positiva y de todo momento bajo se acaba resurgiendo. Y por eso me gustaría celebrarlo con vosotros. ¡Viva la desgracia! ¿no? ¡Feliz desgracia! ¡Feliz desgracia! ¡Feliz desgracia! ¡Feliz ¡Viva! desgracia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Regalos! 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 Como tú sabes, Carolina, te hemos hecho regalos muy personales, porque estos regalos son muy personales. Se nota. Pero yo creo que hay algo que te va a hacer todavía más ilusión, que es lo que tenemos dentro de este sobre para ti. ¿En serio? ¿En serio? ¿Seguro? ¿Seguro? Seguro. Seguro que sí. Sí, Venga. que sí, que Venga, sí. Vamos, vamos. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mis gafas! ¡Pensaba que era de broma! ¿Por qué? Pero claro. ¡Qué buena! Si la voy a saltar todos. Lo entendí mal. Voy. Fíjate, no vayas a la piscina que te tiran. Mira el plan que hay. Es que ni loco me acerco a esa piscina, porque no quiero que me estropeen mi look. Vamos, me rizo. Una vida son muchas vidas, muchas etapas por recorrer, proyectos nuevos que empezar, personas que proteger, planes que imaginar y futuros que asegurar. Porque la vida da muchas vueltas y esos momentos que has ido guardando, como si estuvieran ahorrados en la memoria, los vas a necesitar en el futuro. Así que aprovecha cualquier momento para ser feliz y celebra cada una de las muchas vidas que tiene una vida.